esta tarde tener la oportunidad de saludarlos a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de reunirnos y por su tolerancia. Me hubiese encantado estar el sábado con ustedes. Lamentablemente, tuvimos la coincidencia de celebrar nuestra ceremonia de entrega de grados, de maestría, de doctorado, que también disfrutamos muchísimo porque es algo para toda institución educativa muy importante el poder hacer la entrega formal. Quiero platicarles que nosotros al terminar la maestría, por ejemplo, la universidad en un plazo no mayor a 45 días hábiles hace entrega de su grado, lo que viene siendo equivalente al título, ¿sí? No les damos constancia, les damos el grado, ¿sí? Es decir, todo el proceso ya concluido. Y bueno, eso fue justamente lo que vivimos el fin de semana pasado. Se alargó un poquito y a eso no nos dio oportunidad de que pudiéramos reunirnos. Me disculpo con todos ustedes por ello, porque tal vez en su agenda dejaron ese tiempo y no fue provechoso, pero bueno, esperamos que esta tarde pueda ser provechoso. Con varios de ustedes he tenido la oportunidad de estar en contacto por medio del WhatsApp, del chat, pero no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos personalmente. Pues, ¿qué les parece si comenzamos un poquito con una presentación muy breve sobre cuál es nuestra carrera de estudios, en dónde vivimos? Y bueno, con eso creo que podemos comenzar el seminario. ¿A quién le gustaría comenzar? Veo que tiene la cámara encendida ya. A ver si hago la pronunciación correcta. ¿Es Dayana? Dayana Arlet, sí, correcto, Dayana Arlet. Sí, doctora, Adelante, sí. por favor, si es tan amable. Bueno, mi nombre es Dayana Arlet del Ángel Sánchez. Soy de Platón, pero vivo ahorita en Huejutla. Y soy maestra, bueno, educadora. Soy educadora y tengo actualmente 3 años de servicio. Ah, perfecto, perfecto, excelente. Muy bien, Arlet. ¿Dónde estudiaste, Arlet? Soy de ahí de la Normal de las Huastecas. De la Normal de las Huastecas. O sea que tal vez nos hemos conocido. Sí, sí. Sí, nos hemos conocido. Excelente, excelente, muy bien. Bienvenida, excelente, Gracias. Arlet. Irving, adelante, Irving, por favor, si eres tan amable. Sí, mi nombre es Irving Miguel Zúñiga Herrera. Tengo la licenciatura en Educación Física. Soy de Huecutla de Reyes Hidalgo, pero actualmente vivo en Ciudad Valles. Aquí es donde pues, me dieron mi plaza desde hace como 5 meses que empecé. Y pues ahora sí que aquí radico. Y estudié Excelente, igual en la excelente. normal de las Huastecas. Muy bien, Irving, muchas gracias. Bueno, Ciudad Valles es una ciudad aún más grande que Huejutla. Felicidades. Aunque tengo la idea de que el calor se siente bastante, ¿o estoy equivocado? Está el doble que Huejutla. Sí está feo. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que el calorcito se siente bastante por allá. Pero bueno, hay que aprender a vivir con él porque, pues bueno, ya estás viviendo por allá, entonces hay que aprovechar de ello. Muy bien, Irving, muchas gracias. Adelante, José, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Me llamo José Ramón Marcos Bautista. Eh, Actualmente estoy viviendo en Tamazunchale. Por acá tengo mi zona de trabajo, educador físico, igual egresado de la Normal de las Huastecas. Ya llevo, ¿qué? Año y medio en servicio, así que desde egresado ya estoy en servicio por este lado de San Luis Potosí. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias por acompañarnos en el seminario. José, adelante, José, por favor. Ok, sí, buenas tardes, doctor. Mi nombre es José Manuel, soy de Platón Sánchez, trabajo actualmente en un jardín de niños en Tempoal. Tengo 10 meses de servicio Hasta ya. Tempoal, muy También bien. fui egresado de la Normal de las Huastecas. Sí. Excelente, muchas gracias, José Manuel. Pues bueno, sean todos, por favor, bienvenidos.
Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, ya han tenido el primer seminario del programa, ¿verdad? El primer programa de maestría. Si no estoy equivocado, con la doctora Natalia Bustos Carrillo, ¿verdad? Sí, ya con ella han tenido el primer seminario. Y bueno, ahora vamos a tener el segundo seminario. Ahora nos va a tocar hablar justamente sobre teorías del aprendizaje. Esa va a ser la temática. Teorías del aprendizaje y de la enseñanza. Y es que de alguna manera parte de nuestro trabajo académico siempre verse entre estos dos conceptos, entre cómo nosotros asumimos que se da la enseñanza y también cómo nosotros asumimos que se da el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión hablando sobre cómo la manera en la cual nosotros definimos el aprendizaje tiene un impacto, yo diría que directo en cómo nosotros realizamos la enseñanza, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una aproximación conceptual porque lo primero que me gusta a todos ustedes es que justamente no es una tarea tan simple el poder definir lo que significa aprender. Eh, a lo largo de la historia hay muchos académicos que han tratado de definir este concepto, el aprendizaje, pero no siempre lo han logrado hacer con éxito. Entonces vamos a comenzar con una pregunta muy directa que podemos hacer a través justamente, a través de un documento compartido, a través de un documento compartido con todos ustedes. Y la primera pregunta que vamos a hacer es justamente, ¿qué significa aprender? ¿O cómo es que nosotros podemos eh, finalmente definir al aprendizaje? ¿Sí? Em, Vamos a hacer este ejercicio en un momento, pero aprovecho en lo que lo pongo en línea, aprovecho para preguntarles a ustedes su propia perspectiva. ¿Qué opinas, Irving? ¿Cómo definirías tú el aprendizaje? Actualmente, pues siento que el aprendizaje desde que cambió el programa educativo es un poquito más dinámico, porque nosotros, bueno, en nuestra área antes era más por competencias. Ahorita ya con todo eso de los ex articuladores y eso que pues nos imparte el programa, pues veo que abordamos ciertos campos formativos, ya no solo el nuestro, sino que ahora trabajamos de una manera más transversal y pues el Más niño se lleva transversal. otro conocimiento. O sea, lo preparamos más para su día a día, ya no tanto para ser funcional, Muy sino bien, para ser funcional, que también ayude a su comunidad. muy interesante, muy interesante.
Bueno, Sí se escucha, doctor. ya me escuchan, ¿verdad? Como que de repente el internet me sacó un poquito de la sesión. A ver, voy a volver a intentar a ver si se puede ver mi cámara, porque creo que no me logran ver, ¿verdad? No, como que apareció una pequeña falla. Ok, perfecto. Estábamos hablando justamente sobre el aprendizaje hace un momento. Eh, y nos platicaba Irving justamente su visión de cómo él trataba de definir el aprendizaje. Justo en ese momento me permitía hacer la pregunta para usted sobre cómo usted definía el aprendizaje. Si nos pudiese compartir, por favor. Sí, bueno, Me preguntó a mí otra vez, doctor, es que lo escucho un poquito cortado. se escuchó un poquito cortado. No, era para Diana Arlet. ¿Cómo, Ok. cómo, cómo entendía ella el aprendizaje? Era la pregunta. Bueno, yo considero que el aprendizaje es un proceso. Yo, como estoy con los más pequeños, todo se comienza, tiene que ser más dinámico y el proceso se tiene que ir, el aprendizaje se tiene que ir adaptando a partir de las características de los niños, desde chiquitos hasta, pues, hasta que uno crece. Actualmente, así como ya considerando la nueva escuela mexicana, pues tiene que ser un aprendizaje más contextual de su contexto, con las vivencias de su municipio, de casita. Asimismo, también pues se puede obtener un aprendizaje pues más construido, más adaptado a su espacio, más completo y también más significativo, considero yo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Ok. Eh, para, para José Ramón, ¿qué opinas? ¿Cómo podrías tú definir el aprendizaje en los tiempos actuales, José Ramón? Para tiempos actuales, bueno, ahora sí que de manera general, está en generar nuevas habilidades, conocimientos, eh, eso de manera general, central, pero lo podemos desarrollar a grandes rasgos, al menos con el nuevo programa que nos implementaron, pues dándole seguimiento a los comentarios de los compañeros, es hacer el aprendizaje más significativo, que no ¿Mm? sea nada más algo mecanizado, sino que pueda ser bueno, útil, digamos, en la vida cotidiana, pero que en base al contexto de que es también uno de los fundamentos centrales del nuevo programa de estudios, es ese, que en base a eso, lo que vayan adquiriendo, conociendo, tengan en relación trabajo con cosas que conocen entre ellos mismos. Ahora sí que, digamos que se potencializa el hecho de querer enseñarles algo distinto, o sea que el estilo, digamos. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, José Ramón, por compartirnos. Bueno, vamos a estudiar justamente en este seminario qué es lo que nosotros entendemos por aprendizaje. Bueno, lo primero que quisiera yo compartirles es que eh, tratar de comprender qué significa aprender es una pregunta que a lo largo de el tiempo, a lo largo de diversas civilizaciones, se han hecho muchas personas. La palabra o el término aprendizaje, el término aprender es un término relativamente nuevo. Sin embargo, con anterioridad utilizábamos mucho más el término entender. Entonces, desde hace mucho tiempo hay una serie de personas que se han cuestionado sobre lo que significa entender. Uno de los primeros en hacerse este cuestionamiento fue justamente Aristóteles.
Y estoy seguro que José Manuel ha escuchado hablar algo de Aristóteles. José Manuel, ¿recuerdas algo de Aristóteles o tal vez de la licenciatura? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se me corta el internet. Ah, sí. Te comentaba que si recordabas algo de Aristóteles. Recuerdo sí haberlo en la licenciatura, pero ahorita como que no me he empalmado muy bien ya después de que salí. Ok, muy bien. Bueno, si recordamos de inicio, Aristóteles era uno de los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Dayana, adelante, adelante, por favor. Sí, él precisamente mencionaba sobre el aprendizaje por medio del empirismo, de lo que solemos hacer día con día y vamos aprendiendo. Exactamente, exactamente. Esto es muy interesante, porque Aristóteles, a ver, quisiera mencionar que probablemente la primer teoría que nosotros tenemos sobre cómo conocemos, ¿sí? Al menos de la época griega hacia acá, se debe a Sócrates. Sí, Sócrates fue el primer gran filósofo griego. Y Sócrates se hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo conoce el ser humano? La respuesta de Sócrates es que él creía, y así lo digo, él creía que el ser humano ya tiene el conocimiento desde su nacimiento. Es decir, él creía que el ser humano siempre puede conocer. Pero lo que nos hace falta, José Manuel, José Ramón, Irving, Dayana, es encontrar las preguntas adecuadas para que el niño, al tratar de contestarnos, pueda entonces, en ese momento, gestionar las respuestas y gestionar a través de ello su pensamiento. Esta manera de pensar cómo conocemos de Sócrates, él le llamó mayéutica. Y la mayéutica, por cierto, Irving, es lo que Sócrates llamaba el arte de parir. La mamá de Sócrates era partera y esta es una de las razones por las cuales él se refería, así como el parto da el nacimiento del niño, así también a través de la mayéutica, a través de las preguntas y de las respuestas, es que de alguna manera pare el conocimiento del ser humano. Sócrates tenía esta idea. Él creía entonces que el conocimiento ya estaba en nosotros y después uno de sus alumnos más brillantes, el más conocido, Platón, dice que inclusive, en efecto, el conocimiento se daba a través del intercambio de pensamiento que tenemos con el otro. El método que propone Platón es justamente la dialéctica. ¿Sí? Es decir, construimos el conocimiento a través de interactuar con el otro, a través de dialogar con el otro, a través de tener un intercambio de ideas argumentadas con el otro. De hecho, de ahí viene el nombre de los diálogos. Sí, han escuchado ese término, que por cierto, hoy en día en la nueva escuela mexicana hay un material que se llama así, los diálogos. ¿Sí? Son los diálogos de Platón. ¿Sí? Bueno, Platón llevó esto un poco más allá, porque Platón creía que el ser humano inclusive habitaba como en dos mundos. El mundo de lo material, donde tenemos aquí a José Ramón. José Ramón está aquí, lo vemos a través de esa pantalla. Pero José Ramón, diría Platón, puede aspirar a algo más. Puede aspirar a vivir en el mundo de las ideas. ¿Qué necesita José Ramón? Pues desarrollar sus virtudes, diría Platón. ¿Y cómo desarrolla las virtudes José Ramón? A través de adquirir el conocimiento. Entonces, vean, Platón, un poco como Sócrates, su maestro, sigue la idea de que el conocimiento es el medio por el cual el ser humano deja la ignorancia y adquiere la virtud. Pero no solo eso.
puede llegar en algún momento a quitar la impureza del cuerpo y entonces solamente vivir en el mundo de las ideas. Como ustedes se pueden imaginar, esta idea del mundo de las ideas fue algo que después, en lo que después la iglesia cristiana y católica se basó históricamente para concebir la noción, por ejemplo, de cielo, del cielo, de ese lugar especial donde las personas trascienden más allá de su cuerpo. Pero bueno, la idea de Aristóteles es completamente distinta. Aristóteles no siguió exactamente las mismas ideas que Platón, no siguió las mismas ideas que Sócrates. Aristóteles siguió las ideas que Dayana nos compartió hace un momento. ¿Sí? Fíjese que son ideas muy diferentes, porque Sócrates nos dice, el conocimiento, ¿dónde está? En nosotros. Platón nos dice que para alcanzar el conocimiento necesitamos inclusive dejar el cuerpo, creando como una especie de abstracto, de mundo plato. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos, ¿sí? Bienvenida Elizabeth, pero por otro lado tenemos a Aristóteles. Y Aristóteles nos dice algo muy diferente. Aristóteles nos dice, nosotros conocemos a través de interactuar con la naturaleza. Nosotros conocemos a través de los sentidos. Nosotros conocemos a través de la vista, de los ojos, del tacto, de los oídos, del sabor, del gusto. Eso es muy interesante. Para Aristóteles el mundo no es abstracto, no es como para Platón y tampoco es como para Sócrates. Para Aristóteles el mundo es de interacción. Es por esa razón, como nos decía Arlet, que Aristóteles centra las bases del empirismo. ¿Sí? De esta otra manera de asumir que se conoce. Pero Aristóteles no solamente logró eso, o sea, realmente la obra de Aristóteles es muy profunda, porque al mismo tiempo que trata de explicarnos cómo conocemos, también Aristóteles trata de explicarnos cómo nosotros entendemos. Y fíjense que son los dos procesos que estudiamos o que están presentes en la educación: aprender y enseñar. Aprender y enseñar. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice entonces Aristóteles? Pero bueno, antes de continuar, Elizabeth, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, una disculpa. A ver si funciona su audio. Hola, muy buenas tardes. No se preocupe, no se preocupe. Todos hemos hecho una pequeña presentación, Elizabeth. Si gusta compartirnos dónde usted trabaja, puede encender su cámara si le es posible y en dónde estudió. Adelante, bienvenida, por favor. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Azuara Soberanes. Por el momento no estoy laborando, no estoy ay, perdón, es que tengo otra. Por el momento no estoy laborando, estudié en la Escuela Vasco de Quiroga de Huejutla de Reyes Hidalgo. Ah, muy bien, excelente. En la Universidad Vasco de Quiroga, excelente. Sí, así es. Excelente, muy bien, muy bien. Muy buena institución para estudiar, excelente. Gracias. Perfecto. Bueno, pues bienvenida, Elizabeth. Nos da muchísimo gusto Gracias. que nos acompañes. Estamos hablando entonces sobre las primeras ideas sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Entonces, hemos hablado un poco sobre Sócrates, un poco sobre Platón, y estamos en Aristóteles. Voy a compartirles una presentación para todos, ¿sí? A veces es un poquito más gráfico. Voy a dar un poquito mi cámara porque a veces como que el internet, ya ven, al principio se estaba complicando, pero a ver si ya se puede ver por allá. Irving, ya me comentan ustedes si se ve.
Sí, profe, sí se Sí. ve. Sí, ya se ve, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, ahí a la izquierda, quien aparece en esta imagen es justamente Aristóteles, ¿sí? Aristóteles de esta gira, ¿sí? En ese entonces se acostumbraba, el primer nombre es el de la persona y el segundo lugar, el de era siempre del lugar de procedencia. Entonces, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, Aristóteles de esta gira, nos estamos refiriendo a un Aristóteles que vivió en esta gira. Sí, esta gira, una ciudad griega. Y claro que Aristóteles va a ser un personaje sustancial en los primeros siglos cuando hablamos de tratar de comprender el entendimiento. Va a ser Aristóteles quien nos dice que nada llega a la mente si no pasa primero por los sentidos. Es así que entonces es a través de los sentidos que nosotros vamos construyendo el aprendizaje. Aristóteles, por ejemplo, eh, no veía el aprendizaje como una especie de rayo de inspiración, sino más bien como una especie de escalera de pasos acumulados. A ver, un momento, por favor, ¿alguien más desea acompañarnos en la sesión? Y eso está genial. Perfecto, ya está con nosotros Ángel. Bienvenido, Ángel. Un gusto que nos acompañes. Entonces, Aristóteles creía de alguna manera que el aprendizaje no llegaba de manera automática por algún tipo de inspiración, sino más bien se da a través de una serie de pasos acumulativos. ¿Cuáles son los primeros pasos que Aristóteles observa? Pues el primer paso importante es justamente un paso que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Con los sentidos, que nosotros podríamos llamar la sensación, ¿sí? Esa sensación que se da a través del contacto directo con el mundo, a través de nuestros 5 sentidos. Esta es la primera idea que tiene Aristóteles, pero Aristóteles dice, las sensaciones son una parte, es un proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? El proceso de la memoria, ¿sí? La memoria que nos permite tener la capacidad de retener esa sensación. Sin memoria, pues no hay continuidad. Entonces, necesariamente requerimos del uso de la memoria. Tercer momento para Aristóteles, la experiencia. La experiencia, ¿sí? Cuando muchos recuerdos del mismo objeto se acumulan, generamos una base de datos mental. Y entonces nosotros vamos adquiriendo experiencia, ¿sí? Experiencia en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la primera vez que Ángel fue al salón de clase, Ángel, ¿recuerdas cómo fue tu primer clase como profesor? Bienvenido. Gracias, doctor. Perdón, vengo manejando, no puedo contestar del todo, disculpe. Ok, bien, está bien, no te preocupes, Ángel. José Manuel, ¿tú recuerdas cuándo fue tu primer clase como profesor? La recuerdo cuando, la primera vez, pero cuando inicié mis prácticas, más o menos recuerdo. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo, José Manuel? Pues hace como un año más o menos, año y medio, de cuando di mi primer Un clases que año y estaba en medio, más o práctica. menos. Ajá. Muy bien. Ahora, seguramente recuerdas cierto nerviosismo, cierta preocupación, por otro lado, cierta alegría y emoción de poder dar tu primer clase frente a un grupo. Pero Sí, porque recuerdo a lo que, largo de cada día, ajá, sí, recuerdo eso, que sí, con nervio y todo eso, porque fue después de pandemia, la verdad, que nos habían mandado a hacer prácticas aquí, bueno, a mí me tocó en Platón, que yo vivía acá, me tocó una primaria y sí, como que llega así como que medio nervioso, que no sabías, cómo iban a reaccionar los niños al verte y todo eso. claro que sí, claro que sí.
una preocupación siempre. Y bueno, a lo largo de cada día de clase, cuando José Manuel da una clase, 2 clases, 3 clases, un años, 10 años, se van generando muchas experiencias. Y ese nerviosismo un poco empieza a desaparecer, se va convirtiendo en, esta situación ya sé cómo resolverla. Esta otra situación, yo ya sé, aquella madre de familia, aquel padre de familia, ya sé cómo atenderlo. Es decir, vamos adquiriendo justamente esa experiencia ante los muchos recuerdos que nosotros vamos construyendo, justamente. Bueno, entonces, después de la experiencia, dice Aristóteles, pasamos justamente al tercer momento, que es el arte y la ciencia, lo que vamos a llamar, o lo que Aristóteles llamaba, el logos. Aquí es donde finalmente el ser humano pasa a entender el porqué de las cosas, ¿sí? Pasa a entender el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces Aristóteles nos dice que nosotros vamos experimentando estos 4 momentos: la sensación, la memoria, la experiencia y finalmente el arte y la ciencia o la adquisición de logos. Voy a volver a compartir un poquito más esta imagen de la diapositiva porque vamos a ir poco a poco construyendo una historia sobre el aprendizaje. No solamente con Aristóteles, sino con más personajes. Comenzamos o tomamos como punto de partida a Aristóteles. Pero Aristóteles también nos habla de la ética, de la práctica, y muy especialmente Aristóteles se va a centrar en el hábito. Aristóteles nos dice entonces que no se aprende a ser bueno o hábil leyendo solamente un manual, sino haciendo. Es decir, lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo. Aristóteles entonces nos habla de un aprendizaje intelectual. Ese aprendizaje que se adquiere mediante la enseñanza y que va a requerir cierto tiempo, pero también de un aprendizaje moral, de lo que llamaba Platón la virtud, que se adquiere mediante la costumbre y mediante el hábito. No eres generoso porque no entiendes la definición de generosidad, sino porque practicas actos generosos hasta que se te vuelve parte del carácter. Interesante esto lo que nos dice Aristóteles. Aristóteles también nos habla del conocimiento y nos dice que entonces para poder conocer algo de verdad, es necesario entender sus 4 causas. Si un estudiante quiere aprender sobre una estatua, pues debe de entender lo que Aristóteles diría sería la causa material, ¿de qué está hecha? La causa formal, ¿qué forma tiene? La causa eficiente, ¿quién la hizo? Y la causa final, ¿para qué la hizo? Aristóteles ve, por otro lado, la educación como un camino hacia la felicidad. Aristóteles como un medio para poder alcanzar la eudamonía, lo que él llamaba la plenitud, la felicidad plena. El aprendizaje entonces nos permite ejercer nuestra función más propia como humanos. Para Aristóteles, ¿cuál era? Pues la razón. De hecho, Aristóteles es conocido como el padre de la lógica. Un ser humano que no aprende es, en cierto sentido, un ser humano que no está cumpliendo su propio propósito biológico y social.
Esa es entonces la mirada de Aristóteles, y en Aristóteles podemos encontrar la primer investigación que hay sobre el aprendizaje. En Aristóteles podemos encontrar las primeras reflexiones sobre qué significa aprender y qué significa entender. Esto lo hace Aristóteles, pero debo decirlo que tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvo realmente que pasar mucho tiempo para que alguien más hiciera una reflexión con esa misma profundidad. Aristóteles, de alguna manera, sentó las bases del empirismo, pero Santo Tomás de Aquino tomó los cimientos de la Grecia, del conocimiento griego, de la antigüedad, y varios siglos después construyó lo que podríamos decir como un pensamiento cristiano medieval. El gran logro que alcanza Santo Tomás de Aquino es en demostrar que la razón, que la filosofía y que la fe, la teología, no eran enemigas, sino, desde su punto de vista, dos mismos caminos que llevan a la verdad. Entonces, para Tomás de Aquino, el aprendizaje es un proceso de descubrimiento, es un proceso guiado por la luz de la inteligencia humana, pero esa luz de la inteligencia humana a la vez es un regalo divino. Santo Tomás de Aquino entonces logra hacer algo muy importante, sobre todo para la fe cristiana, porque logra unir la razón y la fe. Algo, a diferencia de pensadores de esa misma época, en la que temían de alguna manera que la ciencia de Aristóteles destruyera la religión, Tomás de Aquino construyó sus propios argumentos. Y él creía, por ejemplo, que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Inclusive, podemos conocer mucho sobre el mundo y sobre Dios usando solo la lógica, la filosofía, pero no hay verdades que solo se alcanzan por revelación, por teología. Tercero, si hay una contradicción aparente, el error está en nuestro razonamiento, no en la verdad divina. ¿Sabe? Proceso de conocimiento. Él sigue las ideas de Aristóteles y sostiene que el conocimiento comienza en los sentidos. Logra desarrollar un proceso técnico para explicar cómo pasamos de ver un objeto hasta finalmente ver un concepto. ¿Sí? Tomás de Aquino, por ejemplo, él creía que en primera instancia el ser humano, ¿sí? Que en primera instancia el ser humano observa lo que en su época llamaban un fantasma, una imagen sensible. Es decir, los sentidos captan un objeto, por ejemplo, un animal, un perro, y crean una imagen mental en la imaginación. Segundo, hay un entendimiento agente. Nuestra mente actúa como una especie de escáner que extrae la esencia universal de esa imagen en particular. Es decir, como vemos un perro y después vemos otro animal y decimos, ah, ese no es un perro. Hay diferencias entre un animal y otro, hasta finalmente llegar a un concepto universal, donde entendemos, por ejemplo, la categoría de análisis que podríamos llamarle perrunidad. Es decir, lo que hace que un perro sea perro, independientemente de su raza o de su color. Bueno, entonces, Tomás de Aquino cree que el conocimiento pasa por estas tres etapas. La imagen sensible,
el entendimiento agente, para finalmente llegar al concepto universal. Es famoso Tomás de Aquino porque en su época escribe un libro que se llama Las 5 Vías. Y en las 5 vías, Tomás de Aquino busca demostrar la existencia de Dios. De hecho, en Summa Theologica, Summa Theologicae, que es una de sus obras más importantes, él escribe 5 pruebas lógicas para demostrar que Dios existe partiendo del mundo físico. ¿Y cuáles son estas 5 vías a las que se refiere Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Él trata de decirnos una vía y de dar un argumento sobre esa vía. Por ejemplo, el movimiento, ¿sí? Y él dice, bueno, hay un argumento muy fuerte, porque todo lo que se mueve es movido por otro. La causalidad, pues nada es causa de sí mismo, debe de haber algo que inicie la causa. Contingencia, las cosas nacen y mueren, podría no haber nada. O los grados de perfección, hay cosas mejores que otras. La finalidad, el universo tiene un orden, tiene un diseño. También Tomás de Aquino escribió sobre la relación entre maestro y alumno. Y escribió una obra muy interesante que se llama De Magistro, ¿sí? Opúsculo, el opúsculo de Magistro. Ahí entonces nos habla de cuál es el papel del maestro y cuál es el papel del alumno, ¿sí? En el que el verdadero maestro no transmite únicamente su saber al alumno, sino que realmente ayuda a que sea el alumno quien a través de su propia razón pueda descubrir la verdad. Dice Tomás de Aquino, el maestro es como un médico. El médico no cura el cuerpo, sino que ayuda a que la naturaleza del cuerpo cure su cuerpo a sí mismo. Para muchos, Tomás de Aquino, ¿sí?, es uno de los genios más brillantes de la historia, sobre todo cuando nos referimos a esta brillante integración de la fe y de la razón. Y bueno, al final de su vida tuvo una experiencia mística, de donde proviene una frase muy, muy famosa de él, que dice, todo lo que he escrito es paja comparado con lo que he visto y dejo de escribir. Así plasmaba justamente su fe Tomás de Aquino. Entonces, podemos ver cómo la visión de explorar qué es el aprendizaje no es una visión que aparezca únicamente en los tiempos modernos. Desde la antigüedad, el ser humano se ha preguntado por lo que significa aprender. Y bueno, voy a hablar de esta visión de Tomás de Aquino que me he permitido compartir con ustedes, de esta visión de Aristóteles desde la época griega, y vamos a hacer un tránsito de muchos siglos hasta finales del siglo XIX. ¿Sí? Y hasta finales del siglo XIX inició un movimiento muy importante en la educación y antes que en la educación, en la psicología. ¿Sí? Lo que vamos a llamar nosotros las teorías conductistas. Y que estoy seguro que en alguna etapa de su formación, ¿sí?, ustedes ya han podido escuchar, ¿sí?, las teorías conductistas. Seguramente han escuchado que hay varias propuestas conductistas.
¿Sí? ¿Alguien ha escuchado antes? Seguramente han escuchado a diversos autores que han hablado sobre el conductismo. Y vamos el día de hoy a profundizar un poquito sobre estos autores, invitando de alguna manera a la participación, la cooperación de todos los miembros de la clase. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes, a ver si se puede ver la pantalla ya, este documento sin título. A ver si ya lo ven todos. Ya se puede ver. Ya se Ya puede. se puede ver. Bueno, lo primero que quiero decir es que estas teorías conductistas son de finales, lo voy a escribir aquí, de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo, es que tienen una influencia muy importante. Son teorías que inician cuando nos damos cuenta de que la psicología tenía un impacto fundamental para la comprensión del aprendizaje. Y entonces ahí aparece Iván Pavlov, por ejemplo, como uno de los primeros académicos interesados. También aparece John Watson, ¿sí? También aparece Skinner. También aparece Edward Thorndike. Thorndike, creo que me falta una N aquí. También aparece Clark Hulk. ¿Sí? Albert Bandura. ¿Quién más? Vamos a poner uno más. ¿Cuántos somos en el grupo ahora? ¿Cuántos estamos? ¿Somos 7 o somos 6? Edward Charles Tolman. Ahí está. Y en lugar de Albert Bandura, me gustaría más este otro. Vamos a poner a Edwin Gutiérrez. Muy bien, ahí están todos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a agregar aquí otra fila debajo, ahí está, donde vamos a agregar nuestra investigación, nuestros hallazgos de cada uno de estos personajes. ¿Sí? Donde vamos a agregar ahí nuestros hallazgos. Y entonces voy a pedirles a ustedes que me digan, ¿a quién le gustaría leer a Iván Pavlov? Si me dice su nombre, solo su nombre. Lamentablemente no logro ver quién levanta la mano, pero por favor, de viva voz, adelante. Diana Arlet, del Ángel Sánchez. A ver, Dayana. Arlete. A ver, ¿está bien así? Si escribo nada más Dayana, ¿sí está bien escrito? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Dayana, perfecto. John Watson. ¿Quién elige John Watson? Solo una persona, por favor. Yo, doctor Irving Miguel.
Irving, perfecto. Ok, muchas gracias, Irving. Skinner, ¿quién elige Skinner, por favor? Yo, doctor. José Manuel. ¿Podría decirme su nombre? José Manuel. José Manuel, perfecto. José Manuel. ¿Quién elige a Thorndike? Yo, José, ¿Solo una José Ramón. persona? José Ramón. Ah. Ujú. Clark Hulk. Clark Hulk. ¿Nadie? ¿Elizabeth? Sí, yo. Está bien, Elizabeth. Elizabeth. Ok, Elizabeth, muy bien. Ya está José Ramón, José Manuel, Elizabeth. Ángel, ¿te gustaría bien Edwin Gutiérrez? Disculpa, Héctor, apenas voy llegando, solo estoy como oyente ahorita. Ok, no te preocupes. Lo dejamos ahí, no importa que después se haga, ¿ok? Muy bien, ¿quién nos falta? Que está en línea ahora. Ya estamos todos, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces unos minutos, unos 5 minutos a todos, para que en estos 5 minutos podamos investigar en qué consiste la obra de Pavlov, de Watson, de Skinner, de Thorndike, de Hull, de Gutiérrez, de todo, ir rellenando aquí en nuestra hoja, en nuestro documento compartido. ¿Ok? Voy a compartir este documento porque es necesario para poderlo hacer. Para que ustedes puedan editar el documento. ¿Ok? Entonces, voy a compartirlo en el grupo. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dar 5 minutos. ¿Les parece bien? ¿Estás de acuerdo, Irving? Sí, profe. Vamos a dar 5 minutos. Tal vez ocupen unos 7, porque para que puedan escribir. ¿Dónde vamos a escribir? Aquí, en este recuadro. Por favor, en este recuadro, en esta última fila, ahí vamos a escribir las contribuciones de cada uno de estos autores, por favor, si son tan amables. Adelante, vamos a dar entonces estos minutos y yo voy a aprovechar para ir por una taza de café. Adelante, por favor, si son tan amables.
Muy bien, ¿cómo vamos? Excelente, muy bien. Bienvenido, maestro Juan Carlos. Excelente, perfecto. Bueno, si ustedes me permiten, voy a poner aquí en Edward Charles Tolman al profesor Juan Carlos. Bienvenido, maestro. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, doctor. Disculpe la demora, pero andábamos en labores. Gracias, buena tarde a todos. No se preocupe, no se preocupe. Yo lo entiendo y también, maestro Ángel, no se preocupe. Yo entiendo que a veces tenemos que trabajar. No hay problema. Maestro Juan Carlos, estamos escribiendo en la parte, en el renglón que sigue, más bien en la columna que sigue, la contribución de cada uno de estos autores. Particularmente le pediría si nos ayuda con Edward Charles Tolman. ¿Ok? Ok, sí está bien. Ahorita lo reviso. Adelante, adelante. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar entonces 2 minutitos más. No se preocupe, maestro Ángel, no se preocupe, maestro Juan Carlos. Esto va a quedar de tarea para poderlo seguir haciendo. Vamos a dar 2 minutitos más y vamos a pedirle de izquierda a derecha, o sea, vamos a empezar con Dayana, con Irving, con José Manuel, José Ramón, con Elizabeth, que nos vayan, que nos compartan la lectura de sus hallazgos, pero vamos a dar 2 minutos más para que puedan completar lo más que puedan sobre la información de estos autores. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor. Tenemos todavía 2 minutitos más. Muy bien, bueno, hemos dado un poquito de tiempo. Maestra Dayana, adelante, por favor. Si gusta compartirnos lo que ha escrito, si puede darle lectura para todos, por favor. Bueno, para entender la importancia de Iván Pavlov, primero debemos definir qué es exactamente pues lo que su descubrimiento. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual el cerebro aprende a asociar los estímulos que antes no tenía relación. En este caso, él con su experimento no buscaba
investigar o saber sobre el aprendizaje, sino solamente quería comprender la fisiología de la digestión de los perros, por eso experimentaba con ellos. Él hizo el experimento con la campanita, que significaba que iban a recibir su comida. Los perros simplemente al escuchar o ver esa campanita, empezaban a salivar. Lo que es introducir un estímulo neutro, que es el sonido de la campana, aquí en el experimento. Puse otros de los elementos clave que él trabaja o definió, que por ejemplo es el estímulo incondicionado, por ejemplo la respuesta, lo que provoca el sonido de la campanita de manera innata. En este caso era cuando veía la comida, él empezaba a salivar. Después, la respuesta incondicionada, que es la salivación, el estímulo condicionado, lo que logra provocar una respuesta, y por último, una respuesta condicionada. Él como tal sentó las bases para comprender cómo es que los seres vivos adquieren información del ambiente a través de estímulos. En la escuela, pues ahorita, al menos acá, no nos permiten trabajar nada del condicionamiento, pero yo siento que pues es importante, quizá no del todo utilizarlo, pero pues sí es importante. Por ejemplo, cuando los niños se están portando mal o están inquietos, podemos condicionar su actitud y lo que están haciendo por medio de un estímulo, por ejemplo, decirles que les vamos a dar una estrellita o algún regalito. Es mi comentario. Muy bien, muchas gracias. En efecto, fíjese qué importante lo que usted nos comparte, porque en muchas ocasiones en el campo educativo se ha menospreciado esta corriente educativa conductista como si fuese una corriente educativa, digamos, inferior a otras, pero no necesariamente es así. Genuinamente creo que en muchas ocasiones el contexto nos invita a utilizar alguna de las técnicas del condicionamiento. Y esta perspectiva de Iván Pavlov es desde luego una de las iniciadoras del movimiento. Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias, maestra Dayana. Maestro Irving, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, doctor. A mí me tocó, el autor pues habla del conductismo, es del fundador del conductismo clásico. A mí lo que se me quedó muy grabado es que él era muy, ¿cómo lo diré? Él sí, él no, terminando la psicología, él no creía en lo que era el alma ni nada de ese estilo, algo que no se pudiera medir en un laboratorio. O sea, él sí no tenía más sujeto de estudios de que, digamos, 2, 3, 4 o más personas pudiéramos estudiar o medir los datos, no era válido. Y otra de sus conclusiones fue lo del clima como de la educación, porque decía que tú puedes trabajar con lo de estímulo y respuesta, que al tener el estímulo, tú ya sabes o predices qué va a suceder con el sujeto de estudio. Y la última es el aprendizaje de las emociones, que pues ponía de ejemplo a un niño y demostró que se puede aprender a temer a un objeto neutro o así para a ver cómo reacciona el estímulo pues del niño, o sea, ponerle alguna condición, etcétera. Este, pero sí me quedó muy marcado de que él era muy drástico en la manera de pensar. O sea, él decía que si era científico o era científico, si no, para él no era válido. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Irving, por compartirnos. Y bueno, quiero comentar brevemente que esto deviene en gran medida a que cuando nace el conductismo eh,
se ve ampliamente influenciado, por un lado, por el empirismo y por otro lado, por el positivismo. Es decir, la psicología de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la psicología de ese entonces, aspiraba a ser una ciencia. Y uno de sus grandes personajes es justamente tanto Watson como también Pavlov. Quiero aclarar que en los siglos posteriores, otros autores pensaron la psicología de una manera distinta. Pero en particular, Watson y Pavlov la pensaron como una ciencia. Muchas gracias, Irving. José Manuel, adelante, platícanos sobre Skinner, por favor. Sí, doctor, bueno, pues ahí a lo que investigué, pues puse que fue un psicólogo influyente que revolucionó el conductismo y también me marcaba de los, que detallaba sus principales contribuciones. Una que se me quedó fue la caja de Skinner, cámaras de condicionamiento operante, que fue quien inventó este dispositivo para experimentar cómo animales, ratas o palomas, estudiando cómo el entorno moldeaba la conducta. Es lo que nos hablaba también en uno de sus principales contribuciones, también como aplicaciones educativas y clínicas, que creó máquinas de enseñanza e impulsó la instrucción de programas, aprender a pequeños pasos en terapia, sus técnicas que se aplicaban en modificaciones, conducta influyendo en la economía de fichas. También nos hablaba del conductismo radical, filosofía que busca entender la conducta como una función de las historias ambiental de refuerzo, enfocándose en un comportamiento también. Y pues dice que fue un psicólogo considerado en el siglo XX por la APA en 2002 debido a los impactos de sus teorías. Muy bien, muy bien. De hecho, Skinner representa, ¿sí? Skinner representa un condicionamiento muy específico que va a ser el condicionamiento instrumental. Entonces, quisiera que observáramos que este condicionamiento, que también a veces le llamábamos el condicionamiento operante, es un poco diferente al de Pavlov, es un poco diferente al de Watson, porque ellos asumen que en realidad el ser humano lo único que hace es dar una respuesta al medio ambiente. Pero Skinner nos dice, no, no es así. Es un proceso un poco más complejo. Muchas gracias, José Manuel, por compartirnos. José Ramón, adelante, platícanos de Edward Thorndike, por favor. Sí, Eduardo, bueno, menciona, bueno, lo voy a hacer un poquito más resumido porque escribí un poco de más, pero lo resumo. Nos comenta que Edward Thorndike propuso que el aprendizaje ocurre mediante el ensayo y error, algo que mencionaba por ahí, Doc, del método empírico, de prueba y error, técnicamente. ¿En qué se basa? Intentar varias veces hasta encontrar la forma correcta de resolver un problema. Para, pues, propuesta del mismo Edward. ¿Qué fue lo que también nos aporta? Lo más relevante, lo que podemos subrayar, fue o es su ley del efecto, que bien aclara que es que las acciones tienen resultados positivos, se repiten, cosa que en acciones que tienen resultados negativos tienden a desaparecer. Lo contextualizamos un poco en un aula, ¿no? Si un alumno, pues ahora sí que recibe la felicitación por participar, como comentaba la compañera Dayana, al recibir una estrella, un niño, ¿no? Va a tender a responder a ese estímulo eh, efectivo para él. ¿Y qué puede suceder? Sus acciones pueden ser diferentes, pero benéficas para sí mismo, cosa que también puede aplicarse de manera inversa, de que si se le explican que las acciones sus acciones pueden tener consecuencias negativas, puede ir desapareciendo ese comportamiento. Ahora sí que su idea principal influye mucho más en la que es la práctica de refuerzo, ¿sí? Con lo de
con lo de su explicación de ensayo y error. Nos preguntaremos en qué estuvo practicando o en qué estuvo tratando de mostrar eso. Fue curioso su experimento porque lo hizo mediante un gato y una caja, ¿sí? Que el gato por naturaleza, estando encerrado, se va a desentender, pero que poniéndole un estímulo correcto, en este caso alimento, va a tender a buscar una salida. Esa viene siendo mi participación. Muy bien, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Edward Thorndike, quien desarrolló especialmente eh, el conexionismo, un cierto tipo especial de conductismo y que por cierto fue el primer tipo de conductismo. Muchas gracias, José Ramón. Elizabeth, adelante, por favor, si es tan amable. Si gusta platicarnos de Clark Hulk. Sí, claro. Bueno, este autor nos dice que propuso un enfoque mecanicista, intentando cuantificar la conducta mediante leyes matemáticas. Nos menciona una de sus mayores contribuciones, que fue la teoría de la reducción de impulsos. De reducción de impulsos, donde nos dice que sostenía que el comportamiento humano y animal está motivado por la necesidad de reducir la tensión fisiológica, como es el hambre, sed, dolor, sueño. Nos habla del conductismo o del conductismo hipotético deductivo, donde buscó objetividad absoluta utilizando instrumentos. Nos habla también de los conceptos clave, que en ellos nos menciona la fuerza del hábito, que es la intensidad de la asociación entre un estímulo y una respuesta. El impulso, que es la intensidad de la necesidad biológica del refuerzo, la reducción del impulso, la inhibición reactiva, que es del cansancio que disminuye la probabilidad de la respuesta. Nos dice que a mediados de los años 50 su teoría empezó a perder fuerza, ya que una de sus críticas fue por la complejidad de usar las matemáticas para predecir la conducta humana. Muy bien, maestra Elizabeth. Excelente, Bueno, excelente. Esto que usted nos y comenta hasta es muy ahí el importante porque, muy bien, excelente, porque Clark Hulk intentó algo distinto, ¿sí? Clark Hulk intentó, fíjense qué interesante, Hulk intentó explicar el comportamiento humano a través de ecuaciones matemáticas, a través de crear un método axiomático deductivo. Y bueno, lamentablemente no lo logró, pero dio paso a alguna de las teorías que posteriormente, varias décadas después, van a ser fundamentales para explicar el aprendizaje. Entonces, interesante intento de Clark Hulk. Maestro Ángel, no sé si está en sus posibilidades que nos platique de Edward Gutiérrez. Sí, 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 claro, doctor. excelente, excelente, Gracias. perfecto. Y una Muchas disculpa gracias a por usted. la demora. No se preocupe, bienvenido, es un Este, gusto que nos acompañe. Muchas gracias, doctor. Bueno, comenta que Gutiré, o no sé si se dice Gutiré o Gutiré, fue un Ajá. psicólogo estadounidense que lleva el conductismo a su expresión más simple y directa. Menciona que a diferencia de los teóricos como Skinner o Thorndike, Gutiré creía que el aprendizaje no necesitaba tanto ni de refuerzos o premios constantes para que ocurriera. Y menciona tres principios o tres puntos importantes en la teoría. El más importante es el primero, que es el principio de contigüidad. Este es el corazón de la teoría. Gutiré postulaba que si un estímulo acompaña a un movimiento, cuando ese estímulo se repetía, tenderá a ser seguido por ese mismo movimiento, que quiere decir que cuando aprendemos lo último que hicimos en una situación determinada, no se trata solo de recompensa, sino de asociar con la cercanía de lo último que hemos hecho, o sea, de cuando nos presentamos ante alguna situación, el cómo lo resolvemos o el cómo lo hacemos
es lo que él asocia y que va de acuerdo a, a lo, ¿cómo se podría decir? A lo más cercano o lo último que hiciste con una situación similar, porque menciona que él ve en su teoría que el aprendizaje es más como de un solo momento, no tanto de repetición. Él menciona que si se empata ese movimiento con ese, como dice, ese movimiento, con ese estímulo o esa reacción, es donde se va a aprender y que ya se queda así. Ya no es como de repetición, que dicen en el punto 2, dice aprendizaje en un solo ensayo. Dice, Gutiérrez rompió con la idea de que se necesitaba mucha práctica para aprender algo. Él sostenía que un patrón de respuestas se adquiere con toda su fuerza la primera vez que el estímulo y la respuesta se emparejan. Dice, la práctica no sirve para fortalecer la asociación, sino para que el sujeto aprenda a responder ante una variedad más amplia de estímulos diferentes. Y dice que el tercer punto de olvido y desaprendizaje ocurre, para él el olvido no quiere decir que se borre la memoria, sino que se aprende algo nuevo sobre el conocimiento viejo que ya se tenía. Dice que el desaprendizaje ocurre cuando hay una nueva respuesta, un nuevo estímulo o una nueva reacción a través de algo nuevo que se aprende y entonces se empieza a dejar lo anterior. Esos son los puntos que llegué a encontrar. Entonces, en conclusión, él mencionaba que se guiaba mucho por el proceso mecánico de estímulo-respuesta, que si queremos aprender algo debemos lograr que se actúe de la forma en la que se busca que se aprenda y que se va a quedar de esa forma. Muy bien, muy interesante, excelente presentación de Guterri. Y bueno, muchas gracias, maestro Ángel. También tenemos a Edward Charles Tolman, pero si gusta, maestro Juan Carlos, vamos a proponer que esta presentación para Edward Charles Tolman pueda hacer la siguiente sesión, que con eso Si podamos gusta, comenzar. doctor, ya tengo la información, solo que no la he pegado, pero la puedo Perfecto. compartir. Entonces, adelante, Es claro que sí. algo muy Excelente. corto e interesante. Eso es mucho mejor. Claro que sí, adelante. Bueno, este autor, Edward Chase Tolman, hizo aportaciones al conductismo, que fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque hizo una modificación al conductismo clásico al introducir elementos cognitivos en el estudio de la conducta. Él nos habla primeramente sobre un conductismo intencional, que este es propositivo. Nos dice que propone que la conducta no es solo una respuesta automática a estímulos, como planteaba el conductismo tradicional John Watson, sino que menciona que la conducta tiene un propósito o intención, es decir, cuando los organismos o las personas o los niños actúan para lograr algo que desean. También menciona que las mismas personas o los mismos organismos generan mapas cognitivos, así lo denomina él, y bueno, él maneja este concepto cuando se crean o cuando las personas crean representaciones mentales del entorno en donde se encuentran. Esto permite a ellos orientarse y tomar sus propias decisiones. Tolman lo demostró con experimentos, mencionaba aquí, con ratas en laberintos, mostrando que las ratas aprendían la estructura del espacio, no solo en una serie de movimientos, sino cuando existía algo que los como estimulación, ¿no? Por así decirlo. También manejaba lo que es el aprendizaje latente, que bueno, aquí el aprendizaje latente es cuando Tolman menciona que el aprendizaje ocurre sin refuerzo. Esto cuestiona las ideas de Skinner, quien defendía que el refuerzo era necesario para aprender. Sin en cambio, menciona el aprendizaje latente como cuando una persona aprende algo sin recibir una recompensa, pero solamente lo adquiere, solamente lo aprende. Más sin en cambio, más adelante, cuando ya lo manifiesta, es cuando entonces sí aparece una motivación o una recompensa. Más sin en cambio, en la misma adquisición, no sucede esto de la recompensa o de la motivación. Puede adquirir el conocimiento sin que suceda esta situación. También nos habla sobre variables intervinientes, quien denomina, o más bien lo denomina como los procesos internos que median entre el estímulo y la respuesta. Y bueno, esto pues se refiere a las expectativas, a las motivaciones, a los conocimientos previos.
y los mismos que abrió pues al desarrollo posterior de la psicología cognitiva. Y hace pues una relación, una integración entre el conductismo y la cognición, ¿verdad? En donde pues Tolma ayudó a transicionar del conductismo puro, que ya lo veíamos anteriormente, ¿sí? Hacia enfoques cognitivos, mostrando que pues para entender la conducta también es necesario considerar procesos mentales internos que podemos manejar y que bueno, esto lo denomina anteriormente como mapas cognitivos. Esa es la aportación, doctor. Muy bien, excelente, excelente, maestro Juan Carlos. Muchas gracias. Me ha gustado mucho su presentación. Y bueno, quisiera, para ir cerrando la sesión, compartirles que de todos estos escritores, que son muy interesantes, porque todos ellos, interesante, fíjense, ellos asumieron la idea de que el conocimiento de la psicología, ¿sí?, tendría que ser algún tipo de conocimiento científico, ¿sí? Tendría que ser algún tipo de conocimiento científico. Y que además, de alguna manera, todos coincidieron en la idea de que aprender significaba un cambio en el comportamiento de la persona, ¿sí? Es decir, que ligaban la noción de aprendizaje directamente con la noción de conducta o de comportamiento. Ahora, vamos a tener varios personajes que son relevantes, pero sin lugar a dudas, quien va a gozar de esa mayor relevancia, de ese mayor impacto, va a ser justamente Skinner, ¿sí? Por un lado Watson, por un lado Pavlov, que son los iniciadores, y después Skinner va a ser el personaje principal. Tanto Hulk como Gutierrez, como Tolman, como Thorndike y otros más van a llamarse neoconductistas, como una especie de transición entre el conductismo clásico y el conductismo operacional de Skinner. Pero bueno, yo agradezco mucho a todas y a todos su participación. He dejado un autor más que he agregado a la lista para que Luis Alberto, que el día de hoy no estuvo con nosotros, pueda revisarlo. Y este autor inicia siendo conductista, Albert Bandura, pero después termina siendo cognitivista, que va a ser la siguiente visión del mundo después del conductismo. Pero bueno, eso ya será una conversación, espero interesante, de nuestra siguiente clase. Agradezco mucho a todos su asistencia y les invito a que nos veamos el sábado. El sábado, el campus Tampico de Tamaulipas tiene su ceremonia de graduación y entonces yo quería pedirles, no que fuera después, sino que más bien fuera antes, si podíamos tener la sesión en lugar de las 10 a eso de las 8 de la mañana, si ustedes no tienen inconveniente. ¿Está Por bien? mí sin problema, doctor. Ok. Sí, está bien, doctor. Problema. ¿Está bien? Sin problema. Ok, bueno, entonces si están de acuerdo, nuestra segunda sesión es este sábado en punto de las 8 de la mañana. Pues bueno, ha sido un gran placer saludarlos. Recuerden, vamos a usar el mismo link. De hecho, ese es el link. Si no nos falla, para toda la maestría. Entonces, siempre el link que utilizamos de Meet, mientras que no nos falle, lo estaremos utilizando para todas las sesiones de clase, para todas las clases. Pues bueno, un gran placer saludarlos. Voy a compartir un video de YouTube donde se habla de la obra de Skinner, de Watson, para que puedan revisarlo y que también sea un punto de discusión, de planteamiento para nuestra siguiente clase, donde vamos a abordar cómo pasamos del conductismo al cognitivismo. Bueno, pues un gran placer saludarlos. Que tengan todos y todas una muy buena noche. Gracias. Gracias, igualmente, doctor. Muy buena noche, que la pasen muy bien. Hasta luego.
Gracias, doctor, igualmente.